En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto, el magazine de servicios y noticias de la televisión local de la capital del sol, que se extiende, como conocen ustedes, hasta las 8:30 minutos en la mañana. Como hoy es jueves, se incorpora habitualmente cada jueves con nosotros, parte fundamental del programa, Julio M. Chilling, un máster en ciencias políticas, escritor y politólogo, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Pero más bien, gracias a Dios, y encantado, Daniel, con estar contigo acá. Bueno, Chilling, te voy a proponer hablar un poquito de Cuba. Cuba está de moda, pero de una forma que uno a veces se sorprende. Desde intelectuales hasta abogados, cantantes, turistas norteamericanos. Es increíble lo que ha ocurrido con este descongelamiento, como lo han llamado, de los contactos entre La Habana y Washington. Pero quería referirme a un tema que ayer toqué a partir de un reportaje que hizo Televisión Martí, porque hubo un grupo de abogados del Bar de la Florida, del Colegio de Abogados de la Florida, que visitó, fueron 37 abogados a La Habana. Y se reunieron allí con la Unión de Juristas de Cuba, que es una organización que también pertenece al gobierno, porque tú lo sabes, en Cuba no hay abogacía privada. Por lo tanto, todo pertenece a los llamados bufetes colectivos. Si tú quieres conseguir un abogado para algo, tienes que ir al bufete colectivo que es del Estado. El Estado es quien le paga a ese abogado y ese abogado intentará resolverte la problemática siempre y cuando no sea política. Porque si es política, habitualmente te dicen no, que ellos ese tipo de gestión no la realizan. Si es comercial, ellos representan también, de alguna manera, hay un conflicto de intereses porque representan a la parte cubana. Pero bueno, eso lo sabemos nosotros que conocemos el tema cubano, pero lo desconocían estos abogados que fueron a Cuba a leerse allí en directo, in situ, la ley de inversiones y a charlar con sus colegas de Cuba. Han venido la gran mayoría totalmente decepcionados, y te decía que en el día de ayer yo pasé aquí en este programa un reportaje cortesía de Televisión Martí, donde uno de estos abogados era preguntado si le iba a recomendar a algún cliente que hiciera inversiones en Cuba, y el hombre dice, después de haber visto lo que vi en Cuba, hizo así con la cabeza y dijo, sería una locura hacer una inversión en Cuba. Y por eso me gustaría abordar este tema, porque hay gente soñando con que pueden llegar allí a hacer inversiones cuando no hay un respaldo jurídico, no hay garantía, no hay seguridad, no para una inversión norteamericana, para ningún país, para ningún tipo de país. ¿Cómo te observas lo que está ocurriendo? No. Es totalmente cierto, y de ese viaje han habido muchas sorpresas. Una norteamericana, parte de la delegación de los Estados Unidos, de los abogados que fue, pues publicó un escrito acerca de algo que había ocurrido. Y lo que ocurrió fue que uno de los guías cubanos, pues tuvo el desliz freudiano de decir que el sistema legal cubano era un desastre. Pues ella hizo sus comentarios, y cuando eso salió público, el abogado, el cubano, pues salió al grupo diciendo de que eso lo tenían que echar para atrás porque si no a él lo iban a liquidar, su vida estaba terminada, y esta mujer se sorprendió porque la trataron de básicamente quitar del tour que llamaron, sí, en todo sentido. En fin, esto pues yo creo que presentó un rostro real de lo que es Cuba comunista, y yo creo que eso pues para los abogados también impactó, porque la persecución, la violación a los derechos humanos no es solo contra personas que demuestran que están en contra del sistema, sino es cualquier potencial adversario, y los inversionistas también, porque es conocido que en más de una ocasión empresarios que han ido a Cuba, y hay que entender que el régimen llena a las compañías de oficiales cubanos de la seguridad política, y en efecto llevan a cabo un espionaje, y cuando ese inversionista cae en desgracia por la razón que sea, simplemente lo echan preso. La base del modelo de libre empresa requiere un Estado de Derecho que está totalmente ausente en Cuba. Y esto es una demostración, Daniel, donde algo al régimen, el tiro le salió por la culata.
porque ellos demostraron, los llevaron a los abogados a todos los lugares típicos, o sea, sacaron la alfombra roja, hicieron todas las cosas que ellos están acostumbrados a hacer. Sin embargo, determinados imponderables ocurrieron que les hicieron ver a estos abogados que, más allá de determinadas simpatías que pueden tener, tienen una responsabilidad con sus clientes y tienen una licencia que tienen que defender, y el decir que no le recomendarían a ningún cliente que invierta en Cuba es muy sabio. Bueno, uno de estos abogados, ese que dijo justamente eso, que él no recomendaría que ningún norteamericano invirtiera en Cuba, y eso por extensión a cualquier país también. Este propio abogado dijo algo interesante. Él dijo: Cuba nunca ha perdido un juicio cuando hay diferencias entre las partes en estas asociaciones que se hacen mixtas, llamadas mixtas en Cuba, porque claro, aplican la ley cubana. Entonces la ley cubana es todo para el Estado cubano y nada para el inversionista, y por lo tanto nunca han perdido, por supuesto, ningún caso. Y él proponía algo que también es totalmente surrealista. Decía, bueno, habría que hacer un contrato donde la ley que se aplicara fuera la ley norteamericana. Y eso Cuba tampoco lo va a aceptar. Tampoco lo va a aceptar. Entonces es una conversación entre sordos. Yo no creo que nadie que tenga dos dedos de frente, a no ser que sea un aventurero y quiera arriesgar su capital como si fuera un casino, haga algún tipo de inversión seria en Cuba. Y si Cuba no cambia la ley de inversiones, si Cuba no le da seguridad, y Cuba es muy grande, Cuba es la isla y Cuba es el pueblo, si el régimen castrista no cambia la ley de inversiones y no le ofrece seguridad a los inversionistas, no solamente no irá ningún norteamericano, no va a ir nadie allí. Correcto. Hay otro problema. Yo hace muchos años que dejé a Cuba atrás, pero en la época que yo vivía en Cuba, había una agencia que se llamaba Acoret, y esta agencia era quien le suministraba empleados a las compañías extranjeras. Le pagaba a Acoret en dinero cubano y las compañías extranjeras le pagaban en dólares al régimen castrista. El 95% de los empleados que Acoret suministraba a estos extranjeros eran informantes políticos para la inteligencia cubana. El 95%. Había que ser confiable para que esa agencia te contratase y te pusiera en las llamadas firmas comerciales. Y eran, como decimos los cubanos, trompetas. Todo lo que veían allí que se hacía raro, lo informaban. Claro. E incluso tenía reuniones, había reuniones que se convocaban de manera sistemática para que esos empleados reportaran lo que estaban mirando en estas oficinas extranjeras. Ese sistema sencillamente no funciona. Correcto. Es imposible hacer ningún tipo de negocio con semejante situación. No, y hay que, mira, en Singapur hubo un caso donde el tribunal en Singapur determinó que una compañía holandesa que había contratado a cubanos en estos acuerdos del régimen le tenía que pagar, creo que 60, 80 millones de dólares por básicamente trata de personas, porque los tenían trabajando en condiciones infrahumanas, horas que totalmente violaban preceptos legales. Y en Singapur el tribunal pues dictaminó contra esta compañía holandesa. Y eso es un serio problema que tiene la dictadura castrocomunista con la violación de normas laborales, precisamente por lo que tú mencionas, por una clara explotación, quedándose con el 95% de lo que se le paga, lo que la empresa paga, y la infiltración de los comandos de inteligencia castrista tiene su razón, porque hay que entender que el chantaje ha sido una herramienta muy efectiva que el castrocomunismo ha usado toda la vida. Entonces, a un empresario donde ya se le tiene acumulada determinada información privada e información sobre sus impuestos, en efecto lo convierte en un aliado forzado, porque la información que van obteniendo realmente podría hacerle daño a esa persona. Es una especie de chantaje. Estoy recordando el caso de un empresario canadiense que durante más de 2 décadas estuvo trabajando en Cuba suministrándole equipos de transportación, desde ómnibus, camiones, y cuando no le convino a Cuba, a partir de toda la información que habían recopilado durante esos 20 años, lo metieron preso. No es que le hayan cerrado la empresa, es que lo metieron en la cárcel. Correcto. Y el hombre tuvo que purgar una cantidad de años en la cárcel hasta que ahora regresó a Canadá. Pero ese hombre, bueno, bien merecido estuvo realmente lo que le ocurrió, porque ese hombre era un yes man del régimen cubano y se aprovechaba también de ese tipo de relación que tenía, que él pensaba que era privilegiada. Pero cuando a Saturno no le convino, su hijo se lo tragó, y se lo metió en la cárcel de cabeza y lo estigmatizó por completo. No solamente puedes perder tu dinero, puedes perder tu libertad. Correcto. En ese tipo de gestión.
Bueno, tenemos que irnos a la pausa, ya nos están indicando la dirección técnica que tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Perfecto. Cuando regresemos, Chilín, te propongo cambiar de tema e ir a lo que está ocurriendo en Venezuela a partir de esta movilización masiva que hubo el pasado sábado y declaraciones de Maduro, que ahora está tirándole un manto de piedad a la FIFA. Dice Maduro que quiere Estados Unidos hacerse cargo de la FIFA y que lo que está ocurriendo es una conspiración en contra de los directivos de la FIFA, que no hay ningún tipo de felonía allí, que no hay ningún tipo de ilegalidad, sino que es Estados Unidos quien quiere apoderarse de esta organización del fútbol mundial. Si te parece, abordamos este tema. Me parece perfecto. A la pausa, amigos, regresamos en 2 minutos. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. Atención enfermeras, enfermeros y asistentes médicos de Miami. Adquiera ahora a los mejores precios los famosos uniformes profesionales de la prestigiosa marca Barco y sus exclusivos modelos Grey's Anatomy. Uniformes duraderos de suaves tejidos y formas en todas las tallas y colores. Aproveche la gran venta de All Uniforms Wear con 26 tiendas a su disposición y un teléfono central. Uniformes que mejorarán su figura y también su imagen. Pídalos hoy en All Uniform Wear y disfrute la diferencia. Siempre serviré el mejor interés de mis pacientes. Estaré a su lado cuando más me necesite. Continuaré desarrollando mis conocimientos para ofrecer el mejor cuidado médico posible. Escucharé a mi paciente. Lo trataré con respeto y compasión. Siempre estaré consciente del privilegio que es servir al prójimo. Honrado por la confianza que depositan en mí. El bienestar de mi paciente siempre será lo primero. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. Reparte en vida lo que no podrá hacer cuando sea tarde. Proteja a su familia y haga a tiempo su testamento. Soy la abogada Milagros Vázquez y yo le puedo hacer su testamento de una manera muy económica y express. Abogada Milagros Vázquez, aproveche su experiencia y beneficios para un trámite rápido, económico y profesional. 305-446-4555. Qué bueno, amigos, que continúen con nosotros cuando había dejado un tema propuesto a Julio M. Chilín, parte de cada jueves de nuestro programa En Contacto. Yo te comentaba ahora en la pausa comercial que lo que ocurrió con la Mesa de la Unidad Democrática, que no respaldó la convocatoria de Leopoldo López, el líder opositor venezolano, ha descalificado de una forma tal a la Mesa de la Unidad Democrática que ya muchas personas están pensando en que es un cero a la izquierda en este momento. Las calles de Caracas, de ciudades importantes venezolanas y del mundo, se desbordaron por completo con una convocatoria que hizo un hombre desde la cárcel en un breve video que circuló por la internet, y esto fue suficiente para una enorme movilización como hacía mucho tiempo no se veía en Venezuela. Pienso que ha sido la muerte de la Mesa de la Unidad Democrática, a pesar de que ahora recogió cordel y pudo reconocer que fue un error no respaldar esta convocatoria. Yo diría que un error colosal. Pero hay que recordar que cuando las protestas en Venezuela estuvieron en su mayor apogeo, esa protesta no fue señalada por ningún partido político, fue realmente el pueblo venezolano que salió a la calle sin tener dirección de nadie. En otras palabras, no estaban siguiendo señalamiento político de nadie, sino fue espontáneo, y ese pueblo lo vimos en esa protesta, y sin lugar a duda la Mesa de Unidad Democrática venezolana ha pasado un plano secundario y un plano muy lamentable. Yo creo que en el proceso de democratización en Venezuela que llegará en su momento, la MUD no tiene nada que ver con eso, y al todo lo contrario, será, a pesar
del triste papel que han jugado. Es que la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, se creó con otro objetivo. Se creó como una sombrilla para agrupar a partidos políticos que fueran parte de la gran oposición venezolana para un momento electoral. Pero no se creó para ser una fuerza pujante, opositora, que movilizara a las masas en contra del régimen dictatorial del señor Nicolás Maduro. Y parece que la callada de la MUD, fíjate que la MUD no ha hecho una declaración de solidaridad con Leopoldo López, ni con Daniel Ceballos, ni con el alcalde Ledesma. O sea, han tenido una actitud, incluso han ido a dialogar con el señor Maduro, claro. Se han sentado en una misma mesa, y yo pienso que este fue el tiro de gracia ahora. Completamente. Han pasado de nuevo esa coalición, esa sombrilla está llena de agujeros y básicamente no representa, no es una fuerza viable democrática en Venezuela. Yo creo que Leopoldo López se está ganando su lugar en la mente y el corazón de los venezolanos, bien merecido, y realmente es la figura de la oposición, yo te diría principal. Yo creo que hay muchos dentro de la Mesa de Unidad Democrática que no les conviene eso, no les gusta eso. Ahora, Chilen, hablando ahora de estrategias, el otro día con Bernardo Jurado, que también es parte de este programa los martes, tuvimos un intercambio de opiniones con relación a que está apostando la oposición por las urnas para hacer un cambio en Venezuela. Está apostando, por ejemplo, ganar escaños en la Asamblea Nacional y de esta forma desde la legislatura, pues lograr cambios dentro de Venezuela. Y yo le decía a Bernardo, lo mismo que te voy a decir a ti ahora, que me parece que es una estrategia equívoca y que se ha demostrado que al no haber de separación de poderes en Venezuela, es una batalla contra los molinos de viento. Es una batalla como la de Don Quijote contra los molinos de viento, porque ellos controlan el Consejo Nacional Electoral y jamás van a ganar lo que pretende la oposición ganar. A mí me parece que la estrategia de ir a las calles, si las calles se mantienen con una exigencia pujante, las calles son capaces de resolver la situación en Venezuela. No sé cómo piensas tú si esta pudiera ser una experiencia válida. Coincido plenamente. La vía electoral en Venezuela no va a producir ningún tipo de cambio de régimen, ni va a desembocar en un proceso de democratización. Todo lo contrario, lo que va es servir a una imagen falsa que la dictadura de Maduro quiere proyectar, y no creo que eso es la solución. Coincido contigo que sí, la calle, porque la calle pone una presión entre actores que sí pueden dar un paso decisivo, y esos actores son venezolanos y están muy resentidos, con toda razón, de estar recibiendo órdenes de la dictadura cubana, y en su momento podían actuar. Es más, hay que entender por qué la prioridad de la dictadura castrochavista era ponerle fin a esas protestas, porque ellos saben que eso sí cae. Ellos recuerdan lo que pasó en Chile, que no empezó del día de la mañana simplemente con la toma del Palacio de la Moneda, no, claro. Hubo huelgas por meses, de huelgas mayoritarias de la sociedad chilena y en este caso del pueblo venezolano. Bueno, los 56 años de dictadura en Cuba, nunca ha habido una manifestación en contra del régimen de la magnitud de la que hubo en Venezuela el pasado sábado, y menos con repercusión mundial. Ellos le tienen pánico justamente a esas secciones de calle. Correcto, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso cubano muy claramente, que cada vez que hay más de 20 personas reunidas en público, enseguida van y lo reprimen. Y no solo dentro de Cuba, lo vimos en Panamá, cómo no pueden tolerar que en un parque público menos de 20 cubanos cantaran el himno nacional. No lo toleraron. Entonces ellos están conscientes del precio de para ellos perder la calle, porque la calle es parte de la imagen que ellos necesitan proyectar para tener una validación en el mundo, para tener un reconocimiento de legitimidad, entre comillas. Bueno, tanto es así que cuando reprimen a las damas de blanco, la consigna de estos represores y de la policía política cubana es que las calles pertenecen a los revolucionarios. Ellos saben que si pierden la calle, pierden el país. Correcto. Lo saben perfectamente bien. Correcto. Sin embargo, Maduro ha adoptado una actitud, primero la callada por respuesta, no ha hecho comentario alguno con relación a esa multitudinaria manifestación que estaba pidiendo que acabaran de soltar a los presos políticos, liberarlos, que acabaran de ponerle fecha a las elecciones legislativas, en fin, reclamaciones que son que se respetaran los derechos humanos en Venezuela. Era como si no hubiera ocurrido nada. Y en las últimas horas, Chile, a mí me dio gracia. Es triste lo que pasó, pero realmente es tan absurdo que uno sonríe cuando escucha este tipo de declaración. Maduro olímpicamente ha dicho que ante la debacle de lo que está pasando con la FIFA,
que ahora acaba de renunciar sorpresivamente, Butler, y luego de haber sido reelegido, el escándalo tremendo que ha desatado una investigación de los Estados Unidos con referencia a capitales multimillonarios, los fraudes. Dice Maduro que todo esto es una conspiración de Estados Unidos para hacerse de la organización. O sea que Maduro sigue apostando a que su gran enemigo es Estados Unidos y sigue montado en ese discurso. Correcto. Bueno, y dice que bueno, que el señor este de la FIFA no hizo nada malo, y eso lo podemos entender, la óptica que él viene. Imagínate, ellos están saqueando a Venezuela. Sí, tal vez sean mayores ladrones claro, que de la él FIFA. Dice, no, si esto no es nada. Pero esto es parte de una técnica que el castrocomunismo lo usó hasta los otros días, que ahora pues está en otra posición con los Estados Unidos, y esto es parte de esa letanía para mantener de aliado a la izquierda internacional, para servir de buscar un chivo expiatorio que no existe, ¿no es verdad? Y para restar importancia a esa marcha, al hecho de que hay presidentes democráticamente electos, expresidentes, que están siguiendo el proceso venezolano muy de cerca. No, que han dicho que aquello es una dictadura ya abiertamente. Andrés Pastrana, el expresidente colombiano, ha dicho, luego de visitar Venezuela y ver lo que está pasando en los últimos tiempos, estamos en presencia de una dictadura. Lo ha dicho así. Y eso es importante. Eso es importante porque el lenguaje es una de las cosas que primero cae presa de estos movimientos subversivos. Entonces me alegro mucho que el expresidente Pastrana diga eso. Me alegro de ver a Felipe González también altamente molesto con lo que está ocurriendo en Venezuela, este rejuego de imágenes y de propaganda. Entonces pues es normal que esto de la FIFA pues lo tiran para ver si recogen ese sentimiento adverso que hay hacia los Estados Unidos en el mundo, con el tema de encubrir un robo de una institución que por años ha gozado de prestigio y ahora realmente se le cuestiona. Bueno, creo que tienes un evento este fin de semana, me comentabas antes de comenzar el programa. Es la semana que viene. La semana próxima. Y es sobre el tema venezolano, justamente. Es uno de los temas, es uno de los ejemplos que vamos a usar. El lema es dictaduras con capitalismo, donde se va a examinar los casos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Sí, que precisamente toca este tema. Son incompatibles prácticamente, dictaduras con capitalismo. Exactamente, pero lo estamos viendo como la clase empresarial en estas nuevas dictaduras que están operando, pues se pegan al poder político, tienen protección y son permitidos prosperar. De lo contrario, se les confisca el negocio. Va a ser la semana próxima, en la biblioteca pública de Westgate, correcto. Bueno, tenemos tiempo todavía de anunciarlo para el próximo jueves, ¿cómo no? Muchísimas gracias, Chilen, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias. Gracias a ti.